invitamos a participar de las ponencias que tendremos en las diferentes salas. En la sala central, primero Esther Sestelo Longueira, de la Universidad Complutense de Madrid, presentará la ponencia titulada El amor en la historia de nuestra vida. Segundo, Víctor Balemboa, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica, hablará sobre su más reciente crónica titulada Esmeralda. Tercero, el escritor costarricense Luis González Porras leerá su ponencia titulada Del hombre de barro al hombre desechable. En la sala biblioteca tendremos la participación de 3 miembros de la Asociación Costarricense de Escritoras. Inicia Gloria Macaya con la ponencia Juana Pereira, actividades con estudiantes en la biblioteca Gloria Macaya. Seguidamente, Ani Brenes con La risa de los niños, actividades didácticas para docentes. Luego, María Elena Pozuelo con Verduritas. En la sala galería, el señor Jorge Chen, profesor de la Universidad de Costa Rica, presentará su estudio sobre el poemario Milagro Abierto, del poeta costarricense Jorge de Bravo. Luego, la señora Liliana Ford, de la Universidad Autónoma de México, expondrá su estudio sobre la novela Pedro Páramo, del escritor mexicano Juan Rulfo. Para finalizar, María Fernanda Macís, estudiante de la Universidad de Costa Rica, se refiere a Yerma, del escritor español Federico García Lorca. En este momento los invitamos a participar de las distintas ponencias en las salas del instituto, y a partir de las 5:30 de la tarde nos reuniremos en la sala central para escuchar 3 conferencias plenarias. Bueno, va a haber, ¿quieren puede quedarse, pero también puede retirarse a ver la exposición. Directivos y organizadores de este encuentro Congreso de Escritura Cultura de Costa Rica, autoridades aquí presentes, congresistas y colegas, señoras y señores. Es para mí un alto honor haber recibido la invitación de este Congreso para ser ponente y conferenciante del mismo en diferentes ocasiones. Y por eso quiero decir gracias, muchas gracias. Estoy encantada de haber viajado hasta su precioso país para estar aquí y tener la oportunidad de dirigirme a todos ustedes. Pero antes de esto, permítanme unas palabras de agradecimiento para la directora y cabeza visible de todo este evento, la doctora Elena Ospina, por su profesionalidad, eficiencia, operatividad y su calidad humana, coronándolo todo. Ahora, desde esta tribuna, quiero decirle gracias y seguir enviándole todo mi ánimo y apoyo para su pronta recuperación. Y en este perfil integrador y cultural que tiene este Congreso, y que por eso les confieso me siento tan identificada y encantada con el mismo, mi misión hoy aquí es hablarles de un libro que he escrito en el 2006, titulado El amor en la historia de nuestra vida, y del que pueden encontrar algunos ejemplares por esta sala si ustedes lo desean. Aunque dispongo de poco tiempo, voy a intentar transmitirles a través del mismo mi filosofía de vida, el humanismo cristiano, a través de una gran experiencia vital. Así que gracias por organizar encuentros como este y por pensar en mí y en mis libros para participar en el mismo, porque necesitamos espacios para reflexionar. Y a través de la literatura podemos hacerlo de forma excepcional. A través de la literatura podemos hacer balance de cómo está el mundo.
de si nos gustan o no ciertas direcciones de algunos caminos que se están emprendiendo y sobre todo reflexionar sobre qué podemos hacer para mejorar las cosas, en caso, por supuesto, de que las queramos mejorar. Y reflexionar también sobre la esperanza en nosotros mismos y en los demás. Reflexionar también en el sufrimiento y buscar respuestas y actitudes frente a él. Y reflexionar sobre quiénes somos, sobre qué papel tenemos como ciudadanos, sobre qué papel tenemos como personas. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ser persona? ¿Y cuáles son los valores más importantes que tiene esa persona en el mundo de hoy? ¿Cuál es su verdadero tesoro, su bien más preciado? Porque todos tenemos la obligación de ser valientes. Tenemos que dejar de ver para otro lado, dejar de tener miedo. Tenemos que dejar de escaparnos de la realidad y de lo que somos. Y así dice mi admirado filósofo Julián Marías. El hombre se pasa la vida defendiéndose de la persona que es, sustituyéndola por algo distinto, poniéndola entre paréntesis, aplazándola. Vivir personalmente quiere decir entrar en últimas cuentas consigo mismo, mirar al fondo y encontrar que no hay fondo. Es la vivencia desazonante de la infinitud finita, de la limitación inagotable. El hombre, si es de verdad, descubre con asombro y cierto espanto que es una persona en la que se podría ahondar indefinidamente. Más aún, que invita a ello, que lo reclama. Y si no se hace, se tiene la impresión de estar huyendo de uno mismo. El carácter finito, limitado, insatisfactorio, pero a la vez proyectivo, futurizo, ilusionado del hombre, podía expresarse en 6 palabras. Ser persona es poder ser más. Y yo estoy aquí también para eso, para intentar transmitirles un poquito de esperanza, fortaleza, confianza y de belleza en la posibilidad de ser más. Podemos ser más incluso durante el sufrimiento, porque el sufrimiento nos da una oportunidad única de potenciar el valor supremo, el amor. Como dice el título de mi conferencia, amor, belleza y esperanza, fundamentos de vida y crecimiento personal. Como comprobarán, en el fondo estamos hablando de un término de plena actualidad en el mundo de la psicología, la resiliencia, la capacidad del ser humano para sobreponerse frente al sufrimiento, frente a la adversidad. Pero me refiero, por supuesto, al amor con letras mayúsculas, el amor integral, a la pareja, a la familia, a la profesión, al amor humano, al divino, al amor a nosotros mismos y a los demás. Y para conseguir tener una resiliencia positiva, el amor es el bien más preciado. ¿Por qué? Pues porque cuando amas, respetas. Cuando amas, valoras. Cuando amas, tienes confianza. Cuando amas, sientes seguridad. Cuando amas, eres generoso. Cuando amas, escuchas mejor. Cuando amas, no ves, miras. Cuando amas, no oyes, escuchas. Cuando amas, te comes el mundo. Cuando amas, ayudas, luchas, quieres ser mejor. Cuando amas, todo te parece más bello y disfrutas de la belleza. Eres más sensible, eres más comprensivo, eres más verdadero. Porque cuando amas, no mientes. Cuando amas, asumes la responsabilidad, te comprometes con la vida. Cuando amas, sabes que estás en el camino de la verdad y en el de la felicidad. Y quiero decirles que en este momento, después de haber escrito este libro, El amor en la historia de nuestra vida, tengo no solo la sensación del deber cumplido, sino de que mi propósito al escribirlo se ha conseguido. Porque si para un escritor lo más importante es que su obra llegue al lector lo mejor posible y que su mensaje y lo que cuenta se transmita en toda su dimensión, ya son muchos los que han leído El amor en la historia de nuestra vida y todos los que tengo constancia a través de las presentaciones que he realizado por España y Estados Unidos, de correos electrónicos, cartas de correo postal, de llamadas telefónicas, los efectos que ha producido la lectura de mi libro no solo parece que han sido buenos, sino que me han transmitido comentarios maravillosos que se resumen en que el lector capta
valores humanos y espirituales, además de sentirse infundido de amor, de lucha y de esperanza, resiliencia. Y seguro que ahora se están haciendo al menos 3 preguntas. Primero, ¿qué se cuenta en este libro? Es decir, ¿qué se cuenta en el amor en la historia de nuestra vida? Segundo, ¿por qué y para qué he escrito este libro? Y tercero, ¿a quién está dirigido? Iniciando estas respuestas, comienzo por nuestro primer interrogante, es decir, ¿qué se cuenta en el amor en la historia de nuestra vida? Pues bien, en este libro narro mi corta pero intensa vida al lado de mi marido Ignacio de Solas Rafecas, el doctor de Solas, queriendo que él sea el verdadero protagonista y que a su vez este libro sea un homenaje póstumo a su persona, un maravilloso ser humano, brillante médico e investigador por convicción, humanista y músico por devoción y enamorado hombre de bien por espíritu. La narración discurre a lo largo de 6 años, 1 de noviazgo y 5 de matrimonio. Los capítulos van narrando la vida de una pareja profundamente enamorada que desde nuestro primer encuentro ambos fuimos conscientes de nuestra atracción en cuerpo y alma. El libro va relatando nuestro conocimiento mutuo, descubriendo numerosos puntos en común, ilusiones, proyectos y esperanzas ante una vida que, como toda pareja joven y normal, intuíamos larga y para siempre. La singularidad de la historia surge cuando el protagonista de la misma, es decir, mi marido, el doctor de Solas, anátomo-patólogo y hematopatólogo, dedicado a tumores extraños en torno a leucemias, médulas óseas y linfomas, se diagnostica su propia enfermedad, un carcinoma pendicular mucoproductor, cáncer maligno y desconocido en aquel entonces, y que continúa siendo de los más desconocidos en la actualidad. Desde este momento la historia se desarrolla en la plasmación de esta pareja, de Ignacio y de quien les habla, en nuestra lucha por sobrevivir y por conseguir la curación. Una curación que se presentaba casi imposible por no haber protocolo alguno en el mundo para ella. Encontramos una experimental en Estados Unidos y allí nos fuimos. Esperanza en la ciencia, pero lo más importante, esperanza en nuestro amor, en el amor verdadero por el que nos sentíamos bendecidos. Ya no le quiero contar más detalles sobre esto, pero les aseguro que, aunque no voy a obviar que la historia es dura por la tragedia que desvela, ya que el protagonista fallece, la autora, es decir, yo, la cuento desde el lado de la esperanza y de todo lo bueno que me ha dejado esta experiencia de vida, mi mejor experiencia de vida, y de cómo se puede crecer personal y espiritualmente en el discurrir del sufrimiento, en el discurrir de la tragedia y en el posoperatorio de la misma. Resiliencia. Si se tienen siempre presentes aquellos valores humanos y espirituales que has recibido y que has tenido la oportunidad de poner en práctica porque has vivido junto al mejor maestro, en mi caso, mi marido Ignacio, el venerado y admirado doctor de Solas. Continúo ahora por nuestro segundo interrogante. ¿Por qué y para qué escribo el amor en la historia de nuestra vida? Primero, y como he dicho antes y como explico en la introducción de este libro, como homenaje a Ignacio, mi marido, persona extraordinaria en todos los aspectos, con el que tuve el privilegio de vivir sucesos, situaciones y emociones muy diversas que creo merecen ser contadas. Segundo, para que familiares y amigos le recuerden y personas anónimas le conozcan. Tercero, para dejar testimonio de cómo una persona en la doble vertiente de médico y paciente afronta una difícil enfermedad y nunca desfallece en la lucha por combatirla. Cuarto, para demostrar que en esta sociedad, donde los valores aparecen en vías de extinción y donde la caducidad del amor es una norma, el amor verdadero también existe, siendo ese amor el que nos enriquece, nos hace mejores y nos da la felicidad a pesar de las adversidades. Y quinto, por si nuestra experiencia puede servir de ayuda a los que afronten tragedias similares o para los que simplemente quieran ver en nuestra historia un cántico de amor, de lucha y de esperanza. Y dirigiéndome ahora a responder a nuestro tercer interrogante, ¿a quién o a quiénes está dirigido? Es decir,
¿Para quién se escribe el amor en la historia de nuestra vida? Decir y de forma general que para todos, porque con esta historia yo no quise poner acotaciones de público, ni tampoco especializar ni dirigir a los lectores, ni quise parcelar ni limitar a quienes deseen aproximarse a este testimonio de vida. El amor en la historia de nuestra vida quiso buscar denominadores en común entre todos, buscar puntos de encuentro entre los seres humanos, entre los hombres y las mujeres de bien, porque ¿a quién no le gusta estar rodeado de amor, de buenos sentimientos, de valores humanos y espirituales? ¿A quién no le gusta sentirse querido por su pareja, por sus hijos, por sus familiares, por sus amigos? ¿A quién no le gusta sentirse querido y respetado en su trabajo o en el hospital cuando él o sus seres queridos están enfermos? ¿A quién o a quienes no les gustaría sentirse acompañados cuando sienten sufrimiento, cuando un problema físico, psíquico o moral inunda o invade a nuestra vida o a nuestro entorno? Pues para todos ellos, para todos ustedes, está dirigido el amor en la historia de nuestra vida. Pero también se dirige a los descreídos, a los que no encuentran razones para creer ni en el amor humano, ni en el divino, a los que ven como poco a poco se les tambalea la fe desde todos los ámbitos, la fe en nuestras creencias espirituales y religiosas, pero también la fe desde nuestras creencias más íntimas y personales, es decir, la fe en nosotros mismos y la fe en los demás, es decir, no tienen ni practican la resiliencia. Por todo esto, el amor en la historia de nuestra vida se dirige a la sociedad en su conjunto, a esta sociedad que va en otra dirección, que muestra el placer frente al deber, que enseña lo material frente a lo espiritual, que potencia la comodidad frente al esfuerzo, que abandera la mediocridad frente a la excelencia, que convierte en héroes a los que se quieren morir y en víctimas a los que luchan por la vida. Parafraseando a Marianne von Berenkin, esposa y colaboradora de mi admirado John Lenski, músico-pintor, pintor-músico, que hacía eslabón con otros muchos que creían no solo en la integración de todas las artes, sino en la importancia de la música como origen o punto de unión entre todas. En ese posicionamiento estoy yo. Estoy hablando de Kandinsky, Nijinsky, Kurlionis, Scriabin, Cook, Kander, Carrà, Romani, Schomberg, Delaunay, Picabia, Severine Mack, Paul Klee y John Lenski. Pues decía Marianne von Berenkin que solo entenderemos la obra de arte en toda su dimensión cuando advirtamos en qué medida el artista ha sabido convertirse en maestro de la vida. Les aseguro que en la historia que les he contado, narrada a través de mi libro El amor en la historia de nuestra vida, hay razones suficientes para creer en una sociedad mejor, donde hay seres humanos, personas que como Ignacio ejemplifican el porqué de esta vida y de nuestra misión en ella, intentando ser, además de excelentes profesionales, maestros de la vida. Porque Ignacio demostró que fue persona, demostró poder ser más, consiguiendo llegar a la ansiada meta, la que tenemos todos, convertirse en un maravilloso maestro de la vida, legándome a mí, quien tuve el privilegio de acompañarle en su camino, y a todos cuantos le conocieron, su valentía, su integridad, su inteligencia, su humanidad y su espiritualidad. Amaba la vida, a sus semejantes y a mí, por eso no se quería morir. Aunque nunca le tuvo miedo a la muerte, luchó sin desfallecer por sobrevivir, pasando por un terrible calvario. Pero les aseguro que a pesar del sufrimiento, a pesar de todo, nosotros fuimos felices, felices hasta el final. Resiliencia. Porque el amor, como motor humano y espiritual en el mundo, es nuestra mejor arma, la que nos ayuda a vencer todas las guerras, la que nos quita el miedo y la incertidumbre, porque donde prevalezca el amor, siempre se verá la luz, siempre se encontrará la belleza y la esperanza. Muchas gracias.
Don Víctor. Me toca el privilegio realmente presentar mi propio libro, lo cual en primera instancia necesita un agradecimiento porque hace varios meses yo pedí a la editora, a la editorial Promesa, darle ojalá cabida a este libro, petición que fue aceptada y que agradezco ahora, a pesar de que la directora no está entre nosotros. Creo que en la misma exposición fragmentada, personal, subjetiva que voy a hacer a continuación, irá la evidencia del por qué solicité que este libro fuera publicado por Promesa. Tiene que ver mi exposición fragmentada, repito, con el concepto de resiliencia que acaba de utilizar la colega que me antecedió. No está la palabra en el libro porque creo yo que la palabra, el concepto de resiliencia, traté de visualizarla a través de un caso concreto de una persona en realidad de poca relevancia social, de ninguna formación universitaria, pero que simplemente a través de la experiencia que le tocó mostró pues una personalidad íntegra y justamente una resiliencia ejemplar. Voy a tratar de comentar unas pocas palabras en la contraportada de mi propio libro, empezando por el hecho de que me refiero a una crónica. Yo mismo he escogido la palabra crónica porque la idea crónica, la palabra crónica, tal como se utiliza, tiene directamente una connotación, una denotación de historia, de historiografía, de verdad. Y eso es lo que realmente quisiera mantener o visualizar a través de, del libro mío. Es casualmente una crónica, pero no de una muerte anunciada, sino de una vida mantenida. ¿Y qué vida? Apunto directamente en la contraportada que me refiero también a una reconstrucción. Reconstrucción porque en la práctica parto de unas, qué sé yo, 30 páginas de apuntes diversos de una persona, que después voy a aclarar quién es, apuntes diversos que surgen de diversos momentos. Hay apuntes del año 46, hay apuntes del 83, hay elementos ya no con autografía o con caligrafía, sino con Macintosh, la primera computadora que yo también manejé, y hay apuntes mucho más recientes de parte de esta persona a la cual me voy a referir. Esto de las 30 páginas es algo que no se puede evitar
y que al contrario pretendo subrayar en la medida en que yo lo que hice fue ayudar una persona que quizá no tiene la constancia, la perseverancia que yo he mostrado de alguna manera a través de estas 400 páginas que presento. Otro elemento de reconstrucción es que esta persona ha escrito sus apuntes en francés, que es su idioma materno, y por eso es que en mi libro también yo hablo de que yo sirvo como traductor y reconstructor en el sentido de orientar una autobiografía. Van a decir que es muy curioso y pretencioso incluso que Víctor Valenbois pone su nombre debajo de otro nombre, como quien dice, un poco usurpando la autoría, pero no hay nada de eso. Al contrario, quisiera que mi aporte a este libro fuera lo más humilde posible, por la sencilla razón de que la persona a la cual me refiero, de nombre Louisa Hermans, Louise Hermans, ella de habla francesa, y digo es porque es una persona que vive todavía, es una persona que vive en Costa Rica, que tiene 93 años. Al final de mi reconstrucción hay unas 3 páginas con documentos auténticos. Me acaba de llegar hoy a mi apartado un elemento informativo de la municipalidad de Schaerbeek, que es como quien dice una parte de Bruselas, dando autenticidad a una serie de elementos que ya sabía. Es decir, quiero que al máximo el lector perciba la voz, la vivencia, la resiliencia de Louisa Hermans. Ahora, ¿qué le pasó a Louisa Hermans y qué tiene que ver esta persona de nacionalidad belga con nuestra Costa Rica aquí donde hablamos? Me explico. En Bélgica, que es mi tierra también, pese a que desde hace una semana soy costarricense, pues sigo desde luego considerándome ciudadano belga también. 2 veces en el transcurso del siglo pasado hubo lo que le llaman guerras mundiales, término que no puede llamar a orgullo porque resulta que los europeos, aparte de otras cosas que hemos exportado guerras. Lo cierto es que 2 veces en un mismo siglo, a algo más de 20 años de diferencia, Alemania ha tratado de aplastar su enemigo secular, que ha sido Francia, y para lograr tal propósito, pues simplemente encontró 2 veces el mismo método de entrar por la puerta trasera, que es Bélgica. Todo este contexto histórico está visualizado en la obra, espero que no con detalles que abruman, que aplastan, porque no se trata de un libro de historia en el sentido de meros datos. He tratado al contrario de que fuera una vivencia muy concreta, porque resulta que contra esta invasión, contra esta injusticia, pues en este país, Bélgica, al igual que en cantidad de países, hubo lo que se le llama la resistencia con mayúscula, que es simplemente en diversos grados una manera de resiliencia, retomo el término, que puede ir hasta la resistencia armada de volar puentes,
como puede, en el caso del personaje, de la persona, del personaje que me ocupa, consistir en ayudar a un movimiento en contra del opresor a través de la distribución de periódicos clandestinos, a través de la transmisión de mensajes de un lugar a otro, por ejemplo en bicicleta. La portada es auténtica de esta misma persona. En el año 42 se ve preocupada a saber si en el cinturón aquí o en la cartera lleva algún código, algún mensaje, la cita, el nombre de una persona, qué sé yo. Eso es lo que quiero evocar, la vida en la resistencia de parte de una persona pues relativamente insignificante, sobre todo si se compara, por ejemplo, con Dwight Eisenhower, que toma la decisión, mire, el 6 de junio 44 tal batallón va a atacar en tal lugar, y él sabe que de todo este batallón no quedará prácticamente nadie, pero esa es la decisión de un general. Ella, Luisa Hermans, pues se metió de buena fe, y volveré a la palabra fe, en este movimiento y fue tomada presa en el año 43, y durante 2 años, prácticamente 2 años cronológicos, en total 732 días, fue retenida por los nazis sin que en ningún momento hubiese algún tipo de acusación contra ella, algún tipo de pasación a una instancia jurídica, etcétera. Ella fue paseada, que es un término un poco eufemístico, fue trasladada en total a 7 campos en un crescendo lamentablemente de campos de detención hasta, por último, 2 campos de funesta historia, Ravensbrück y Mauthausen, 2 campos de exterminio. Yo he tomado al respecto, partiendo, repito, de los apuntes de doña Luisa, la idea de acoplar esto a un modelo vivencial paralelo y al mismo tiempo diferente, cuál es el de Ana Frank, el diario de Ana Frank, y cada día de esta larga retención he metido reflexiones en la cabeza de esta persona a partir de hechos reales narradas, como a través de elementos contextuales auténticos, en el sentido en que sé que esto pasó en este campo, y he tratado en este sentido de ser, en todo caso, lo más verosímil posible. ¿Por qué esta persona sobrevivió y por qué eso, por último, interesa a personas aquí en Costa Rica? No solo porque ella, desde el 5º de los 7 campamentos, estuvo pensando, mire, si salgo de aquí quisiera ir a vivir a un país tropical, un país sin este frío de 20 grados bajo cero, etcétera, sino también por la idea resiliencia, pero ya con mayúscula, y que se llama fe, también con mayúscula. Ella, en su enseñanza secundaria, era miembro, estaba en un colegio de las hermanas de Luisa de Marillac. Luisa de Marillac es, como quien dice, la versión femenina de Saint Vincent de Paul, Saint Vincentius de Paul, que le llaman aquí. Y sobre esto, pues, he simplemente elaborado algo que me parece a mí vale la pena seguir leyendo, no porque allí solo se narren cosas dramáticas, espantosas, sino porque en última instancia es un canto a la vida, un canto a la naturaleza, un canto a una relación con el otro ser humano, un canto en trascendencia, y todo eso pues me parece a mí
que tiene su actualidad porque, y termino realmente, de lo que se trata es de evitar no el renacimiento, hay que volver a renacer, pero lo que hay que evitar es el renacimiento, es decir, vemos en todas partes que hay desgraciadamente movimientos pues de tipo nazi, con o sin saludo, con o sin Hitler presente, pero de atropello totalitario, de individuo a individuo, de sociedad a sociedad, etc. Muchas gracias y buena lectura, si se les apetece. ¿Él? Sí, perdón. Bueno, buenas tardes. Una corta aclaración con mi amigo. Originalmente estaba diseñado que yo le presentaba el libro a él y él presentaba el libro mío. Pero el libro de él llegó la semana pasada, ¿verdad? Entonces caímos en la tentación narcisista de explicarnos a nosotros mismos. Pero aún así vamos a intentarlo. El libro se llama Del hombre de barro al hombre desechable. No intenta ser voy a leer, un libro feliz. Quien escribe ensayo social hace un doble oficio, de escritor y de fotógrafo, más que de dibujante. El dibujante quiere que la realidad sea percibida de alguna forma impresionista, siempre quiere impresionar, expresionar o impresionarse. El ensayista social fotografía la realidad de su tiempo, sin recurrir a Photoshop. Levanta un espejo y sufre y se alegra por lo que ve y lo proyecta en el tiempo. Intenta no verse como en la novela o en el cuento, o salir de aquello que ahoga dentro y se hace palabra para liberarse de ataduras como la poesía. Puede ver y como ve, relaciona. Todo este preámbulo es para engañar el narcisismo inevitable que todo autor se embriaga como un bebedizo aturdido o aturdidor cuando habla de sí mismo o de su obra. Vamos a hablar de este libro. El mismo nombre, del hombre desechable del hombre de barro al hombre desechable, implica y alude dos elementos importantes. Una transición cognitiva y visiones del mundo en tensión. Un hombre hecho de barro transformado en un hombre desechable. El primero es oficio de artesano. Creamos o no en Dios, nacidos de las manos, del corazón, pero también de la arcilla misma que colabora por el hecho mismo de coexistir con el propio artesano. El uno es obra, el otro es manufactura, producción en serie, homologación, estandarización, el hombre que se fabrica a sí mismo y recrea un posible futuro. El hombre desechable es otra mirada sobre sí mismo. Del lento cocimiento creativo o evolutivo en el fuego de la historia y sus aprendizajes, a comidas y amores rápidos, a reproducciones asistidas rápidas, a vida humana transformada en cosa, producto, su vida y su muerte en entretenimiento y en espectáculo, y como producto mejorable, pero lamentablemente y trágicamente desechable. Esta tensión advierte tiempos extraños de derivas y periferias existenciales, marcados por excesos contrarios en el clima, en la economía, en las emociones humanas. Solo la primavera y el verano árabe han ocasionado 1 millón de niños huérfanos en Siria y más de 200.000 muertos. Y el mundo prácticamente no hace nada. En una globalización de la indiferencia y la aparición de nuevas pobrezas, más allá de la pobreza económica, pero producto de una economía cada día más sofisticada y más salvaje.
exceso de riqueza y de pobreza, de lluvia y de calor, de control y de permisividad estatal, de fenómenos tecnológicos portátiles y lejanías humanas. Hemos aprendido a sobrevivir, pero no hemos aprendido a sobrevivir de nosotros mismos. Con la paciencia de un anatomista, el libro va desenvolviendo la compleja madeja de causas y consecuencias de la crisis económica mundial, los créditos especulativos, la cognición especulativa, la verdad y la moral especulada y relativizada, traducida como producto educativo, filosófico o político, la verdad como producto económico, a la misma altura que una pasta de dientes o un detergente con estrellitas de color. Una realidad simbólica, líquida o ideológica, que es lo mismo, cambiante, especulativa y que todo lo transforma en espectáculo y en entretenimiento. Es producto, oferta y demanda. En todo ello hay múltiples implicaciones, incluso evolutivas. Este libro intenta abrir el debate sobre la hoja de ruta de esta frágil y maravilloso planeta. La vida y la vida humana es una anomalía en el universo. Aunque estos síntomas sugieren una crisis profunda dentro del hombre, sin embargo, valga la paradoja, constituye una preciada oportunidad para revisar el bulto de viaje y hacer un alto en el camino. Un ejemplo, leamos en el libro. Y el ejemplo es Haití. ¿Se acuerdan? Cuando el terremoto. Yo estaba viendo televisión y sonó el terremoto. En ese momento estaba viendo tenis, la final de Australia. Simultáneamente, en que estaba viendo la final de Australia, estaba viendo la final de Haití contra sí mismo. En el mismo espacio, y eso es parte de los medios de comunicación que nos relativizan la visión de la realidad. Simultáneamente, dos hombres estaban enfrentados en el premio de Australia, mientras Haití estaba perdiendo su match point contra sí mismo. Haití es un gran ejemplo. No solo el terremoto y sus réplicas han sido la causa de más de 250.000 muertos y 1.3 millones de damnificados, sino señala nuestra incapacidad de llegar prontamente con asistencia a un país en escombros que se mata por una bolsa de arroz. Las paradojas entran como siempre en escena. Vivimos entre el abierto de tenis y la herida abierta que es Haití. Todavía no ha podido romper su último tie break contra la muerte, la destrucción, el horror y los problemas logísticos. Haití siempre pierde todos los días ese partido. Y lo sigue perdiendo. Después de los millones de dólares que entraron, Haití sigue inmersa en su pobreza. Los dos extremos de la paradoja se encontraron en medio de la crisis y de un feroz terremoto. Extrema abundancia de recursos e histórica carencia extrema de recursos. La información fluía de forma impresionante, minuto a minuto, al resto del mundo vía CNN, pero no llegaba a quien debía haber estado mejor informado, al propio pueblo de Haití sumido en la más dramática incertidumbre, y todavía sigue sin llegar. La paradoja se vistió con su mejor traje de incapacidad de diálogo entre ambas realidades. A pesar de los cuantiosos recursos, no lograba ni logra resolver las necesidades apremiantes del otro. Hay una pregunta que subyace a través de todo el libro: ¿hacia dónde vamos como especie? Es la gran pregunta. A través de los distintos capítulos y tocando distintos aspectos de esa crisis antropológica en que se ha sumido la especie humana, ¿hacia dónde vamos como especie? Al final del libro se hace un doble análisis sobre la simplicidad de los campos del análisis, persona y vida. Persona y vida son los dos elementos fundamentales de análisis. El sentido de contenido y de proceso, dos lugares concretos y tres espacios, persona, vida y cultura. El sentido de la evolución inteligente, es decir, congenial el creacionismo con el diseño inteligente. La evolución como la vida es profundamente asimétrica y sistémica. Los sistemas son los que evolucionan como un todo, como la vida, en su asimetría, es decir,
en sus desequilibrios sistémicos, en la física, la química, la cultura o en la sociedad desde el punto de vista emocional. Sodio, potasio, hombre, mujer, real y simbólico, bien y mal, arriba y abajo, razón y creencia, amor, voluntad, que alimenta todos los campos de la vida humana. Pero al mismo tiempo, evolución implica proceso, es decir, que hay una fuerza subyacente capaz de diluir los opuestos que permiten las relaciones distintas al poder o al deseo de poder. La vida no produce las diferencias por razones dialécticas, sino dialógicas, es decir, subyace una fuerza que permite que logren dialogar y mantengan sus diferencias, pero sobre todo que mantengan el sistema en desequilibrio armónico. El único equilibrio estable es la muerte. Y así, al final del libro, regresamos a la fuerza que mueve la vida y que subyace impulsando los procesos humanos evolutivos y microevolutivos. Llegamos al amor. ¡Qué descubrimiento! Y es un descubrimiento que descubrir que el amor no está al final, es descubrir que el amor está al principio, que no está diseñado para entrar al final de todas las cosas, sino está diseñado para iniciar los procesos de la vida, es decir, de persona, vida y cultura. No es tampoco un campo de pensamiento estructuralista, sino del lenguaje simbólico de la realidad, desde sus formas más primarias, más esenciales, hasta el heroísmo o la santidad, desde el amor tánatos, es decir, el amor que mata, es decir, la vida que se alimenta de la vida en sus formas más simples, para alimentar su propia vida. Pero eso también las hacen las empresas cuando devoran otras empresas, es decir, animados por ese amor tánatos que mata. De ahí el amor eros, que reduce la muerte por la diversidad de los tres que produce un hijo. El amor filial, el amor filia, es decir, el amor de la amistad. El amor ágape, el amor kyrios. La vida concluye en la vida y la vida concluye en el ser humano, para poder pensarse a sí misma y experimentar la dimensión más humana de todas las dimensiones, un poco Viktor Frankl, mediante la experiencia del amor, que resuelve el dilema de la libertad. Y para terminar, una última curiosidad etimológica sobre el amor. El amor, la palabra amor, deriva del latín, de los cuales hay palabras conocidas como amistad, amigo o enemigo, pero a su vez proviene de una raíz indoeuropea, casi onomatopéyica. Viene de la palabra mam, es la palabra vinculada a madre. Quiere decir que la palabra amor se vincula con la primera expresión del lenguaje del ser humano cuando llama a su madre. Por tanto, el amor es el lenguaje de la vida. Me acuerdo una vez que yo estaba en la India y escuché a un niño diciendo mamá. Ah, pero ¿sabe español? No, mamá significa madre en hindú también. Es un elemento que es común a toda la especie. Por tanto, amor es el lenguaje de la vida. No es una expresión sofisticada de la espiritualidad freudiana, es el lenguaje de la vida. Muchas gracias. Bueno, todavía da oportunidad para una o dos preguntas. Sí, aquí atrás. Sí. Mam, como mamá, como la M es cuando el niño, eso es. La onomatopeya de la palabra amor nace de esa raíz. Cuando el niño llama a su mamá, y es común en todas las lenguas. Es humano.
una más. Tres ponentes, porque qué bueno que coinciden en los planteamientos sumamente positivos, afirmativos, respecto a la dignidad de la persona y la esperanza, el amor. Creo que también, aunque acá no está presente la directora de este encuentro, doña Elena Ospina, hay que dar gracias por la organización de esta mesa y la proyección precisamente de las ideas. En las tres intervenciones de ustedes es obvio que en el mundo de hoy también hay muchos valores que nos unen. En algunos momentos, desde luego, hay desacuerdos, hay inquietudes, preocupaciones, hasta el dolor. Sin embargo, yo pienso que es una gran inyección de optimismo. Al escucharlos pensé, qué bueno que vivimos de diferentes países, que podemos precisamente también estimularnos mutuamente para seguir ese camino recto con fundamentos cristianos que hoy día a veces la gente inconscientemente ni conoce. El tema es precisamente tomar la palabra, dar ejemplos de vida. En las dos primeras intervenciones, vivencias trágicas son amorosas y afirmativas. La tercera, desde otra óptica, igualmente amorosa. Quiero simplemente felicitarles, ¿no? Manifestar mi complacencia y darles gracias por el estímulo después de haberlo escuchado para seguir con nuestros propósitos. Muy agradecido. Entonces, agradecemos también la presencia de Esther Sostelo, de Víctor Balamboa y de Luis González en esta presentación de creaciones literarias. Vamos a seguir con velitas. Vamos a dar unos minutos para que en las dos salas terminen con las ponencias e iniciaremos con las conferencias plenarias que corresponden.